Hola, ¿qué tal? Les saluda Nicolás Brizuela y en nombre de todo el equipo de UCTV le damos la bienvenida a otro programa de Contacto Universitario. Hoy, para iniciar este 2018, vamos a hablar un tema que es bien importante y que toca a todos los venezolanos sobre todo, y es el tema de las emociones. Cómo controlar las emociones, la ansiedad, el miedo, el estrés, sobre todo en la situación económica, política y social que en este momento está viviendo o estamos viviendo todos los venezolanos. Para analizar este tema hemos traído al profesor José Luis Zurita. Él es médico cirujano especializado en psiquiatría forense y criminología de la Universidad de Roma. Él es doctor en teología, es titular jubilado de nuestra Universidad de Carabobo en las cátedras de Medicina Legal y Criminología, exdirector del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Carabobo y profesor de posgrado en las universidades de Carabobo, Universidad Santa María, Universidad Rómulo Gallegos y la Universidad Arturo Michelena. Profesor, bienvenido a Contacto Universitario. Gracias por la invitación. Esperemos que podamos ser de utilidad en algo. Y de mucha utilidad, profesor, porque en estos tiempos de, como lo decía al principio, de una terrible situación que lamentablemente nos ha afectado a todos los venezolanos, es necesario ver de qué manera la psicología, la medicina nos puede ayudar a afrontar este cúmulo de situaciones que afectan a todos los venezolanos y sobre todo en la parte emocional. Entonces, estamos ahorita sometidos a un bombardeo de información, de acontecimientos y de hechos que cada vez generan en la colectividad preocupación, incertidumbre, miedos, temores, y eso se puede convertir en enfermedades psicosomáticas, ¿no? que pueden generar gravidez o gravedad en la salud de cualquier persona. Entonces, primero que todo, quisiera que nos comentara cómo manejar en estos escenarios las emociones. Bueno, vamos a comenzar primero con las situaciones estresantes. El llamado estrés, que todo el mundo conoce esa palabra, que a veces no es estrés sino es 4, porque es muy fuerte, ¿no? El estrés es una reacción natural del cuerpo. Cuando el organismo presiente que debe enfrentarse a un problema, a una situación de emergencia, el cuerpo se prepara automáticamente, ¿verdad? El sistema endocrino, el sistema nervioso central, en fin, todo el cuerpo se combina y se pone a funcionar para situaciones extremas, aceleramiento del corazón, para mayor fluidez de la sangre, para mayor actividad muscular, en fin, para la lucha, pues. La lucha en el sentido genérico de la palabra, no en el sentido físico, sino la lucha en el sentido genérico. Eso es lo que llaman estrés, eso es normal. Y ahí tiene varias etapas, una etapa de adaptación y luego una etapa ya digamos, de deprivación de esa condición, pero que afecta al organismo. Es decir, una vez que pasa esa situación y la persona resuelve el problema, bueno, el organismo vuelve a su estado natural. Pero si la situación continúa, ¿qué pasa? Que el organismo llega un momento en que se cansa, porque tú no puedes someter a una persona 24 horas o 10 horas o 8 horas a una tensión psíquica o tensión física sin que el cuerpo se resienta. Entonces, allí es donde vienen entonces las consecuencias físicas, ¿verdad?, fisiológicas del llamado estrés. Por eso muchos autores hablan no de estrés, sino para diferenciarlo del estrés bueno, entre comillas, hablan de distrés. Okay. Distrés. Es una palabra que todavía no ha pegado mucho, pero... ¿Y qué diferencia tiene al estrés, sí, distrés? Porque sería como el estrés negativo. Es decir, okay, tú puedes tener, tú vas a recibir un familiar en el aeropuerto y estás emocionado, estás, digamos, alegre, contento porque vas a recibir a tu familiar en el aeropuerto. Y estás quizá un poquito nervioso, acelerado, como decimos aquí. Ok. O vas a recibir un premio y también te puedes sentir emocionado. Correcto, y el cuerpo está preparándose para esos cambios emocionales. Pero es una cosa positiva. Es muy diferente a cuando tú tienes un familiar enfermo que está grave en una
terapia intensiva, o te dan una noticia de que estás en un hospital, o que tienes tú un problema que te van a agredir en cualquier forma, ¿verdad? O volcándonos al momento actual, que vas a hacer mercado con lo poco que tienes, ¿verdad? A ver si te alcanza. Y eso es distrés, porque eso no es un estrés bueno. Claro. Eso es distrés, o sea, un estrés que es patológico o tiene consecuencias patológicas. ¿Y para cómo uno. se puede manejar, profesor? ¿Qué alternativas tiene la gente para poder manejar ese distrés? Bueno, hay muchas formas, digamos, psicoterapéuticas y también farmacológicas de ayudarnos a nosotros. En el fondo de la cuestión, el razonamiento humano es el que puede dominarnos las cuestiones emocionales. Pero hay ciertas ayudas. En este caso, los fármacos son como muletas. Vamos a llamarlos muletas psicológicas. Porque yo ataco farmacológicamente tu fisiologismo del estrés, ¿verdad? Los neurotransmisores, algunos los estimulo, otros trato de que no sean utilizados por el cuerpo, etc. Es decir, te ayudo. Pero más allá de ese fisiologismo natural del cuerpo, está el razonamiento humano. Ese razonamiento es que hay que acudir para poder dominar uno las emociones y no que las emociones salgan dueños de uno. Es decir, las emociones son normales. Llorar, reír, alegrarse, entristecerse, es normal. Pero todo tiene un límite y ese límite va de acuerdo a cada persona, porque somos individuos que no nos repetimos. Cada uno, el que nació y se rompió el molde cuando nació. O sea que no nos repetimos. Profesor, único claro, indivisible e individuales. Pero si no tenemos acceso a esos fármacos que puede medicar cualquier médico, correcto, psiquiatra o médico general, ¿qué podemos hacer? Sí. ¿Qué otras alternativas no medicadas se pueden usar? Desgraciadamente el fármaco solo no ayuda. Sería muy bueno que fuéramos como los teléfonos inteligentes, ¿no? Que nos cambian el chip, tienes el chip malo, se lo cambiamos, oye, fuera muy bueno. Pero resulta que no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que acompañar eso con ciertas medidas de tipo muy personal. Es decir, el estrés hay que atenderlo en forma individual. Puede que encontremos un estrés colectivo como lo estamos sufriendo aquí en nuestro país por diversas razones que no viene al cabo analizar. Pero hay ciertos tips, ciertas cositas que pueden ayudarnos a nosotros. Por ejemplo, una de las cosas es saber filtrar la información que por los medios de comunicación, llámese teléfono, llámese televisión, llámese radio, nos bombardea diariamente. O redes sociales. Sí, sí, las redes sociales. Todo lo que significa comunicación conspira contra nosotros. Sobre todo porque hay un sector de los que usan los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, que manipulan esta información para causar determinada o encauzar determinada conducta de las personas, ya sean políticos, ya sean militar o en cualquier tema. Pero tratan de modificar la conducta y tratan de modificar lo que se ha llamado la opinión pública. ¿Por qué? Porque hay flujo de información, flujo de contrainformación. A veces yo puedo poner a la población en un estado de excitación emocional, de esperanza, ¿verdad? Y puedo, con otra información o contrainformación, puedo hacerlo caer en la frustración. Y después de la frustración viene el acto, la conducta, la respuesta violenta de la persona. Entonces, yo puedo manipular eso. Y hay personas, de hecho, lo están haciendo, diversos medios lo están haciendo por intereses oscuros. ¿Cómo paliar eso? ¿Cómo dosificar esa información? Ahora, como no podemos ir a atacar a la fuente, porque es muy difícil, ¿verdad? mantener en tensión a la gente. Entonces, vamos a tener que dirigirnos a nosotros mismos. En primer lugar, filtrar esa información, saber a quién le vamos a creer y de quién estamos tomando información. Eso de tomar el Twitter y el WhatsApp y tantos otros medios, sobre todo en las redes sociales, que prácticamente es la columna vertebral ahorita de la comunicación.
y hacerle caso a todos los que nos mandan, nos envían por ese medio, eso no se debe hacer. Uno debe tener, por lo menos en el caso del periodismo, ciertas columnas o ciertos sujetos o personas que sean creíbles y que sean, digamos, honestas en transmitir la información. Y que sea honestidad comprobada, sí, pues. De repente sí. Y trayectoria. El búho negro, @tal, manda un tuit, una información. ¿Sí? Acaban de asaltar tal cosa, acaban de quemar el supermercado tal. Eso crea confusión y crea estrés en la persona o distrés. Y después más adelante dice, sigue la cadena de robo en tal parte. Entonces hay un énfasis en lo negativo. Entonces eso va envenenando, vamos a llamarlo de esa manera, a la persona, y la persona llega un momento en que cae en la frustración y luego el paso siguiente es la violencia que se expresa a través de cualquier válvula que la destape. Ok. Vamos a hacer un breve corte, profesor, para que sigamos conversando acerca de este interesante tema. Estamos hablando con el profesor José Luis Zurita. Él es médico, psiquiatra, profesor de nuestra Universidad de Carabobo. Estamos tratando cómo manejar el estrés, la ansiedad y el miedo en medio de esta situación económica, social y política que se vive en Venezuela. Vamos a una breve pausa y enseguida continuamos con mucho más. Bien, regresamos con mucho más de Contacto Universitario, hoy en compañía del profesor José Luis Zurita, médico, psiquiatra y docente jubilado de nuestra Universidad de Carabobo, hoy tratando el tema cómo manejar el estrés, la ansiedad y el miedo en medio de la situación económica, política y social que vive el país. Y bueno, profesor, en el corte pasado hablábamos acerca del diestrés, que es ese estrés negativo que nos ha venido afectando, y hablábamos de cómo exponernos a los medios de comunicación y a las redes sociales, donde nos bombardean día a día con mucha información, mucha de esta información falsa, mucha de esta información procurando generar una matriz de opinión que de alguna otra forma atienda a una parte o a otra, pero esto en definitiva termina afectando al ciudadano, termina generando en él un estrés y una incertidumbre que lo afecta. ¿Cuáles son esos patrones de conducta que la gente manifiesta cuando se somete a eso, a los medios de comunicación de manera permanente, y que por supuesto comienza a escuchar, a leer información que de alguna otra forma va generando preocupación en la colectividad? Bueno, esos serían los síntomas, vamos a llamarlo así, de cuando uno está bajo esas situaciones estresantes. Indudablemente que cuando las situaciones estresantes llegan a un límite, hay una respuesta emocional, una respuesta psicológica al entorno en el que uno se encuentra. ¿Cuál es la respuesta? En primer lugar, insomnio. Si la persona tiene insomnio, ¿verdad?, bajo esta situación de estresante, ¿verdad?, sobre todo en los medios de comunicación, se pone a ver televisión antes de acostarse y busca la televisión precisamente que le va a alimentar esas noticias que son, digamos, negativas, pues. No es que la persona oculte la cabeza como un avestruz para no saber del mundo y quedarse en esa especie de nirvana, ¿verdad?, de paz y amor. No, está bien, busque paz y amor, pero reaccione. ¿Cómo? Evitando las situaciones de estrés, evitando la lectura de estrés, evitando la televisión negativa y excesiva a ciertas horas de la noche, buscando la información de los medios con el teléfono, el Twitter, etcétera, etcétera, de esos medios, ¿verdad? Busque la información positiva, la información de buena fuente, y elimine las demás. Hay mucha basura. Entonces, sepa usted y aprenda a eliminar la basura de la información y quédese con firmas que sabe que no le van a fallar a usted. Esos son relaciones tóxicas, pero también hay relaciones tóxicas de personas. Hay personas que lo que hacen es llevar
el 100% de su tiempo cuestiones negativas y fantasean sobre eso. Uno de los peligros que tenemos nosotros emocionalmente es hacer fantasías sobre cosas falsas o informaciones falsas que tenemos. Y hacemos una fantasía y esa fantasía nos lleva a lo que llamamos pensamiento catastrófico, ¿verdad? Es como cuando el sujeto, el hijo no llega a las 9 de la noche, empieza a pensar que le habrá pasado, lo habrán atracado, entonces ya se lo imagina en el hospital, más adelante se lo imagina ya en la morgue, más adelante se imagina a ella enterrándolo, hasta que cae en la desesperación, ¿verdad? Entonces, esos son lo que llaman pensamientos catastróficos. Entonces, hay que eliminarlos y se pueden eliminar. ¿Cómo se pueden eliminar? Evitando las fuentes precisamente que lo están alimentando a uno. Y sometiendo a la razón, eso no es fácil porque las emociones lo arropan a uno a veces y se lo llevan, pero racionalizando el pensamiento. A veces uno hace ciertas técnicas, escribe el pensamiento. Mi hijo no llegó a las 9 de la noche. Estoy pensando cuáles son los negativos. 1, 2, 3 y 4. Entonces analice 4 negativos. Se va a dar cuenta después que usted no tiene ninguna razón para pensar que a su hijo le ha pasado tal o cual desgracia. Pero también pueden haber las partes positivas. Se le accidentó, se distrajo con un amigo, a lo mejor estaba en la puerta de la casa y no subió al apartamento porque se quedó hablando abajo. Es decir, evitar las relaciones tóxicas, ya sea con los medios, ya sea con personas tóxicas también. Tratar de, digamos, de su tiempo, limitarlo a las cosas importantes que debe hacer, no distribuirse, porque una de las formas de huida emocional es que nosotros a veces nos ocupamos de muchas cosas al mismo tiempo, pero es una reacción inconsciente como una especie de mecanismo de defensa. Es decir, me diluyo en tantas cosas como para no ocuparme de nada. Okay. ¿Verdad? Eso es decir, saber administrar su tiempo. ¿Cómo podemos, un tema importante, profesor, disculpe que lo interrumpa, manejar sobre todo el duelo migratorio? Porque existe ahorita algo que es notorio y público, que una gran cantidad de venezolanos están saliendo fuera del país por la situación y porque están buscando mejoras en su calidad de vida, y esto por supuesto hace que dejen familiares, padres, muchas veces se va el esposo y deja a la esposa con los hijos. Eso genera lo que pude investigar como duelo migratorio. Sí. Y no solamente por un familiar, también puede ser por un amigo, o también puede ser por muchas personas que uno está viendo que están saliendo del país. Sí, desgraciadamente en estos momentos tenemos, desde el punto de vista social, orígenes o fuentes de distrés. El duelo migratorio, es decir, la separación de la familia, indudablemente que ese ha sido un gran impacto, separación de la familia. Aquí es raro el venezolano que no tenga un hijo en Cuchijapón, un hijo en Arabia Saudita, otro hijo en Argentina. Es decir, hay una disgregación de la familia. Eso es un factor estresante que hay que dominarlo, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? El otro factor es el aspecto económico, ¿verdad? La falta de recursos para cubrir las necesidades básicas, que no te alcanza el sueldo, eso es una realidad que no se puede negar. Todo eso, el problema de las enfermedades, hay que recordar que el problema principal en estos momentos para mí, yo pienso, una opinión muy particular, que más que la comida es enfermarse. Enfermarse es una tragedia ahorita en nuestro país, porque no tenemos los médicos, los medios necesarios, ni los hospitales, porque los hospitales están en quiebra, hasta la atención privada tiene déficit ¿Y cómo hacer en esos casos, profesor? Es muy difícil, es muy difícil. ¿Existe alguna medicina alternativa a la que la gente pueda apelar? A eso vamos. Fíjate bien. Para la parte aguda, lo que llamamos la emergencia médica de las enfermedades, la medicina alopática, la que nosotros practicamos, la farmacología, pues, es básica. Si tú tienes una arritmia en un determinado momento, yo no puedo darte ciertas hierbas naturales porque te vas a morir. Tengo que agarrar lo que tengo de adelanto farmacológico para aplicártelo. Si tienes una septicemia, tienes una infección
con una bacteria, por lo menos las bacterias hospitalarias ahorita que son tan resistentes. Oye, tengo que agarrar todo el material que tengo y ponértelo ya. Ahora, después que pase la fase aguda, las medicinas naturales tienen su lugar. Incluso, vamos a hablar desde el punto de vista psiquiátrico, tenemos un grave problema ahorita, entonces no se consiguen antidepresivos, no se consiguen ni siquiera los sedantes básicos para dormir. Ansiolíticos para dormir, para vencer el insomnio. Los antipsicóticos escasean. Los anticonvulsivantes no se digan. Hay muchas personas con problemas de epilepsia que tú no puedes manejarlos con hierba. Porque es un problema que se te da en el momento. Tienes que usar Epamín, usar una cantidad de fármacos para vencer la crisis convulsiva. ¿Y cómo hace? Ahí es donde tenemos. Entonces ahorita la tragedia no es tanto el alimento, porque el alimento puede esperar. No cené, bueno, mañana encontraré con qué desayunarme. Pero la enfermedad no espera. Tú no puedes decir a la enfermedad, a una neumonía, aguántate hasta mañana, que mañana te consigo los antibióticos. Podemos trabajar entonces, profesor. No me mate hoy, ¿no? Sí, podemos trabajar entonces con una medicina preventiva. Correcto. En cuanto a lo emocional. Primero controlar lo que hablábamos anteriormente de no exponernos demasiado a medios a medios de comunicación que nos puedan generar estrés o personas que nos puedan generar personas negativas que nos puedan generar estrés. Filtrar las informaciones. O sea, la alternativa debe ser en este momento preventiva. Preventiva, más que todo, porque no faltan los otros medios para atacar el problema. Y estar atento a las reacciones emocionales, es decir, tener una especie de autocontrol, una especie de autorreflexión. ¿Por qué? Porque una de las reacciones conductuales de nosotros es la violencia, la agresividad hacia quienes pagan el pato, para decirlo en dos platos. Los que están alrededor. Los que están alrededor tuyo. Tu esposa, tus hijos, tu mamá, tus hermanos, tus empleados, ¿verdad? O el que está al lado tuyo cuando va manejando. Es decir, estamos tan cargados de esa violencia que cualquier ventanita es buena para que salga toda esa carga de agresividad. Pudiéramos decir entonces, doctor, que obviamente si hay personas que están sometidas a un estrés, a un diestrés, como usted muy bien lo explicó, deben buscar ayuda profesional, psicológica, y por supuesto ayuda espiritual, porque en medio de toda esta situación considero que la ayuda espiritual es fundamental. Sí, yo creo que dentro de lo que nosotros llamamos la ayuda psicológica y eso, entra la ayuda espiritual, porque indudablemente la persona que tiene una fe en algo, no importa su religión, aquí estamos hablando de una fe en algo, descansar en esa fe. Pero también descansar en esa fe no significa paz y amor y meter la cabeza dentro de la arena como el avestruz. No. Cuando hablábamos durante el negro anterior, decíamos que ahí el célebre ejemplo del medio vaso de agua, que el que es negativo dice, mira, se nos acabó el medio vaso de agua ya. El que es positivo dice, no, todavía nos queda medio vaso de agua. Pero hay una tercera posición, que digo yo, que es que yo puedo decir, todavía tengo medio vaso de agua, pero vamos a llenarlo. Y eso es lo que debemos hacer. Porque tener mente positiva no significa negar la realidad. Si a mí se me está cayendo el techo, yo no debo entrar en pánico, debo pensar en el problema y resolver el problema. Eso es tener mente positiva, resolver el problema o paliar el problema. Pero mucha gente cree que tener mente positiva es decir, no pienses en nada, ¿verdad? Se te murió tu mamá y te dicen, ¿cómo estás? Y ay, feliz y contento. Sí. No, me siento mal, pero estoy resolviendo ese problema. Claro. Bueno, doctor, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por su aporte, por su conocimiento y por supuesto por estas técnicas que de alguna u otra manera nos permiten paliar toda esta situación emocional que hemos vivido o que estamos viviendo los venezolanos en medio de esta situación. Les habló Nicolás Brizuela y en nombre de todo el equipo UCTV me despido. Será hasta otra nueva oportunidad.